Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, hoy es la clase, la segunda parte del repaso para el segundo parcial. Hoy es 1/11 del 2021 y empezamos con esta última clasecita tipo repaso. Vamos a empezar con algunos cortes anatómicos y después vamos a ver algunos temas o repasar algunos temas que son importantes que lo sepan, no son los únicos, recuerden eso, no son los únicos que tienen que repasar o saber al momento del examen, pero son temas que son grandes y si no lo saben y les toman eso, es como para no seguir avanzando en el examen. Entonces, serían unos temas, los que vamos a repasar ahora, son unos temas que tienen que manejar. Bien, siempre acuérdense que ustedes están justamente en el módulo de esplagnología y si bien todas las áreas son importantes, tanto anatómicas como histológicas, la cuestión del tubo digestivo al momento del examen es un gran tema que no lo pueden dejar de saber. Bien, tampoco, y les digo esto y esto es importante, como me ha pasado en muchos exámenes finales en la etapa oral. Vos les preguntas algo de neuro y los chicos no saben nada. Si ustedes no saben nada de neuro al momento del examen final, no están para probar. Entonces, chicos, aunque sea cuando vayan repasando para el examen final, neuro, mírenlo. ¿Está bien? Miren locomotor, indudablemente. No cuelguen temas. ¿Está bien? Siempre vayan de lo general a lo particular. Recuerden que uno al momento, por ejemplo, si están medio como trastabillando o desaprobando el examen, si les tomamos cosas grandes, o sea, si les tomamos cosas pequeñas, uno lo puede debatir, pero si le están tomando cosas grandes, no se puede debatir, no hay manera de volver atrás ese examen. Bien, por ejemplo, les doy un ejemplo para que se den cuenta. Veníamos re bien con Splagno, todo re bien del segundo parcial, y en un final estoy hablando. Y les tomo circulación del líquido cefalorraquídeo. Y no tenían idea de cómo era la circulación, o cuáles son los ganglios de la base. Cosas grandes así, les digo, que uno le estaba tomando y no lo sabían. Entonces, si vos no sabés eso, no hay manera de aprobar ese alumno. Bien, empecemos con este repaso. ¿Me entienden lo que quiero decir con esto del final también? No colgar temas. Es importantísimo no colgar temas. Sí. Bueno, entonces, hacemos cortes axiales. A nivel, ya ahora lo que repasamos la vez anterior, vamos a decir, o la clase anterior, no quiero usar clase, pero el repaso anterior fue hasta tórax. Ahora vamos a abordar lo que sería el abdomen y retroperitoneo, en cierta forma. Y abordamos estos cortes. Para mí fue una lástima que este año y el anterior también no pudieron ver cortes anatómicos, no pudieron ver preparados anatómicos en general, porque da una riqueza de fijación visual que los ayuda mucho a tener en cuenta otro de los grandes temas que tiene planología, que quizás se pone más en evidencia en el módulo de planología que en el de locomotor. También en neuro se pone muy en evidencia las relaciones, me refiero a eso. Tengan en cuenta las relaciones porque se pueden tomar. ¿Bien? Entonces, observen, este es un corte axial, como ustedes ya están acostumbrados a ver. Esto es anterior, esto posterior. Siempre justificamos, digo que esto es posterior por el cuerpo vertebral. Y esto es derecho y esto es izquierda. Vista inferior, como se ven los cortes tomográficos. Por eso lo puse. Este corte es un preparado que está en el museo del doctor Giacomotti en la segunda cátedra. Lo puedes ver desde la vista inferior como lo puedes ver de la vista superior. Yo lo puse de vista inferior porque se asemeja a lo que eso es la representación de un corte tomográfico o de resonancia, que siempre se ven, ¿se acuerdan que yo les dije que resonancia y tomografía se ven vistas inferiores es una convención? ¿Está bien? Se ven vistas inferiores porque son convenciones en el caso de la tomografía y resonancia. Y digo, ya dijimos que esto es anterior, esto es posterior, justifiqué por qué era posterior. Ahora, esto dije que es derecho y esto es izquierdo, y lo justifico justamente por que el del lado izquierdo, a este nivel del corte, puedo observar este gran órgano que vemos acá, que es el hígado, y es el lóbulo derecho del hígado, justamente. Además veo aquí esta cavidad, que acá tiene para mantener la cavidad un pedacito de algodón, para mantener esta cavidad, que es la cavidad estomacal, el estómago estamos viendo acá. Bien, y por detrás del estómago, fíjate, de la pared posterior del estómago me encuentro con este órgano macizo, que es una glándula, y es justamente el páncreas. Cabeza,
cuerpo, cola del páncreas. Acá veo un órgano tubular, que es un ángulo de este órgano tubular, y estoy en presencia de lo que sería justamente un corte axial del ángulo esplénico del colon. ¿Bien? Ángulo esplénico del colon. Y ya en retroperitoneo me encuentro con una región central de este retroperitoneo donde localizo básicamente los vasos, donde veo justamente la vena cava inferior y veo la aorta, y veo hacia los laterales del retroperitoneo el riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Bien? Y fíjense cómo está rodeado el riñón por esta imagen blanquecina que corresponde justamente a la grasa perirrenal. ¿Bien? Y además, observen ahora que estaba mirando, aquí veo lo que es el ángulo esplénico del colon, pero también veo el colon descendente. Fíjense en cómo varía el calibre. Es mucho más chico, después vamos a ver algún otro corte, pero el calibre del colon descendente es mucho más pequeño que lo que va a ser el colon ascendente, que en este corte no lo vemos. Bueno, algunos vasos vemos, como ser justamente acá. Esto es lo que se denomina el hilo hepático. ¿Bien? El hilo hepático es el lugar donde ingresan y egresan los distintos elementos del órgano, y el pedículo, ¿se acuerdan que son los elementos propiamente dichos? ¿Bien? Observen cómo están las ramas de la porta, observen cómo se ve la arteria hepática, y si nos vamos aquí, a este órgano macizo, podemos encontrar la arteria esplénica, y podemos ver la vena esplénica ahí también. Bien, perfecto. Sigamos descendiendo. Y aquí nos encontramos también en un corte axial, ya dijimos que esto es derecho, justifico porque tengo una porción del lóbulo hepático derecho. Recuerden que ustedes no tienen que saber segmentación hepática, ni segmentación renal, ni segmentación esplénica. ¿Está bien? Sí saber, en cuanto al hígado, que hay un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Bien, que acá no se ve el lóbulo izquierdo. Y que lo que me divide básicamente el derecho del izquierdo es de la vesícula para aquí, estamos en derecho, y de la vesícula para aquí estaríamos en izquierdo, aproximadamente, como para tener una idea. Bien, esto era derecho, esto es posterior porque veo el cuerpo vertebral, la vértebra en general, con sus distintas porciones, la más representativa es el cuerpo. Veo, es un corte que está por debajo de L2. ¿Por qué digo que está por debajo de L2? Acá integramos neuro con plasma. A ver, alguien que abra el micrófono y me diga por qué yo estoy diciendo que estoy por debajo de L2. Puedo justificarlo de dos maneras. O por algo que está en retroperitoneo o algo que está aquí. No sé si está bien, pero puede ser que se vean nervios, ¿A dónde se ven? como que ya no esté la médula. Bien, pero no se dice que se ven nervios, se dice que Ah, se ve la cola de caballo. Es perfecto. eso es la La de idea caballo. la tenés, y eso es lo otro que tenemos que ver. Nosotros en el primer parcial, ponerle que vos vas a repechaje del segundo, vos cualquiera, pero cualquier persona va a repechaje del segundo parcial. En el primer parcial se toleraba que el vocabulario no lo hayan adquirido totalmente, pero ya en el segundo no. En el segundo tenés que tener bien precisión en cuanto a la terminología, y sobre todo en el final. En el final no vamos a tolerar adentro, afuera, todas esas clases de cosas. Va a decir superficial profundo, interno externo, cefálico caudal, proximal distal. O sea, ¿cómo se encuentran los dedos con respecto al hombro? Bueno, están distal con respecto al hombro, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es una imprecisión de concepto, no son nervios lo que ves acá. ¿Estamos de acuerdo? Son la cola de caballo, o son la extensión de las raíces, diríamos, que están emergiendo o que salen después de que se termina la columna, la médula espinal. Y la médula espinal en un individuo adulto, por una cuestión de que la columna sigue creciendo y la médula espinal queda como retenida, vamos a ver que la médula va a estar terminando normalmente más o menos a la altura de L1 y L2. Bien, por eso, como vemos cola de caballo, puedo decir que este corte es por debajo de L2, aproximadamente, ¿no? Siempre aproximadamente. O también porque veo ciertas porciones de los riñones que también me justifican, por la extensión de los riñones, que estaría por debajo de L2.
pero fundamentalmente con justificarlo con cola de caballo está perfecto. Bien, sigamos con esplagno, con lo que nos traía este corte axial, dijimos vista inferior, porción del lóbulo derecho, vemos la vesícula biliar, y acá se ve muy importante que a veces preguntan en los exámenes Choice si contacta o no con la pared abdominal la vesícula biliar. Fíjate, o qué porción de la vesícula biliar contacta con la pared abdominal. Fíjate, el fondo. Acá tenés justamente una relación, el fondo. Fondo, cuerpo y lo que sería el bacinete. ¿Bien? Y acá se continúa con el conducto cístico que va a tomar contacto con el hepático común y va a formar lo que es el colédoco. Sepan bien cómo está formada la vía biliar intrahepática, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después aquí vemos otra vez, vemos la cavidad justamente ocupada por algodón de lo que es el estómago. O sea, esto sería estómago, acá vemos la cabeza del páncreas, ¿bien? Acá vemos lo que continúa del páncreas, lo que sería cabeza y llegando a cuerpo, ¿bien? Acá vemos asas intestinales con el mesenterio, acá vemos parte de lo que sería el colon descendente, acá sería la parte, como la parte superior, en el corte anterior, ¿se acuerdan que nosotros veíamos esto como que continuaba hacia abajo? Bueno, si hago un corte más inferior, voy a ver como esta parte, es como la pared de ese colon, de ese ángulo esplénico, diríamos. ¿Bien? Acá en la lámina así 2D uno no se da cuenta, pero en el preparado se ve muy bien cómo continúa un corte con el otro, cómo están superpuestos. ¿Bien? ¿Cómo se hacen estos cortes? Estos cortes se hacen básicamente, el cadáver se lo frisa, o sea que queda todo duro, y se hace como si fuese con un corte con una sierra de carnicero. Bueno, justamente se hace ese corte así, entonces perdés muy poco material entre un corte y el otro, perderás 3 milímetros cuando mucho. Bien. Y después, bueno, se formaliza, ¿no? O se formalizó y después se frisa como para que sea el corte duro y no se pierda ni se arruine tanto el material, ¿no? Bueno, pero esos son detalles, diríamos, técnicos. Bueno, acá también en retroperitoneo vemos la porción central, donde vemos la aorta, vemos justamente la vaina cava inferior. Fíjense cómo entre una de las ramas de la aorta, que es la mesentérica superior, y la aorta, se forma el compás aórtico mesentérico, bien digo. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el contenido del compás aórtico mesentérico? Esto que vemos acá, la vena renal izquierda. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es la vena renal izquierda y la derecha. Acá lo ven muy bien. Si esta es la vena cava superior, perdón, vena cava inferior, esta es la renal izquierda, vena, y esta es la derecha. Fíjense, esta es más corta porque tiene que recorrer menos trayecto, mientras que esta es más alargada, pasa por el compás aórtico mesentérico. Y en cambio, en lo que serían las arterias renales, fíjate que como está un poquito desplazada la aorta hacia la izquierda, la renal izquierda es más corta, mientras que la renal derecha es mucho más larga. ¿Estamos de acuerdo? Eso tenganlo presente. Graben estas imágenes en su retina para cuando pregunten relaciones o características no tengan que memorizar, sino recuerdan las imágenes y van sacando las relaciones y algunas características de algunos elementos, estructuras. Bien. ¿Qué más les puedo mostrar acá? Bueno, acá lo que estamos viendo es la arteria hepática. Acá hay una variación anatómica. Siempre cuando ustedes tenían los prácticos decían, no, este preparado está mal. No, no está mal el preparado. Lo que es una variación anatómica. Nosotros sabemos que la arteria hepática sale habitualmente del tronco celíaco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, en este caso está saliendo de la mesentérica superior. Acá da la gastrodenal y después se divide en hepática derecha y hepática izquierda. Es una variación anatómica que tiene este preparado. Bien. Bueno, sigamos descendiendo entonces. Vamos un corte más abajo. Acá ya estamos viendo una porción más inferior del hígado, por lo cual esto es derecho, el cuerpo vertebral o la vértebra hacia posterior. Entonces esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo. Vemos acá, fíjense que perdura la relación que tiene el fondo de la vesícula biliar con la pared.
Vemos el segmento 6 hepático que corresponde al lóbulo derecho, en íntima relación con el riñón derecho. Y acá vemos, fíjense, la primera porción del duodeno. Bien. Acá vemos heces intestinales con su mesenterio. Acá vemos el colon transverso. Aquí vemos el colon descendente. En el retroperitoneo vemos los dos grandes vasos que corresponde a lo que es la vena mesentérica inferior, perdón, la vena cava inferior y la aorta abdominal. Bien, fíjense acá cómo se sigue viendo la arteria mesentérica superior, su corte más inferior que el que vimos anteriormente. Vemos, fíjense, el conducto intrahepático, este es el colédoco intrahepático. Bien, recuerden que el colédoco tiene una porción supraduodenal, una retroduodenal, una intrapancreática o retropancreática, que sería la que estamos viendo acá, y una intramural, que es la que ingresa a la pared del duodeno, bien, en la carúncula mayor, y que arriba juntamente con el conducto pancreático principal o de Wilson. Bien, y drenan ahí en la carúncula mayor, esfínter de Oddi, etcétera, etcétera, que eso ya después ustedes lo manejan desde el punto de vista histológico, todo eso, porque es intramural. Bien. Bueno, este sería más o menos una aproximación en el corte que estamos viendo de las estructuras y elementos que vemos más importantes. Ahora sí, listo, ya que estamos un poco viendo eso, si se corta, nos faltan 5 minutos, si se corta seguimos con el mismo link. Vamos a empezar a repasar irrigación supramesocolónica. ¿Bien? Vamos a repasar eso. Bueno, irrigación supramesocolónica básicamente va a estar a cargo, pero no íntegramente, va a estar a cargo del tronco celíaco. Recuerden que el tronco celíaco da una rama, que es una gran rama, que es, como habíamos dicho anteriormente, lo que es la hepática común, que esta hepática común, cuando da la gastrodenal, se pasa a denominar hepática propia, y la hepática propia va a dar una rama hepática derecha y hepática izquierda. Y a su vez, la hepática derecha va a dar la arteria cística, que va a dar irrigación a la vesícula biliar. ¿Estamos? Por otro lado, el tronco celíaco va a dar lo que sería la arteria esplénica, y por otro lado, formando una hoz, va a dar la gástrica izquierda. ¿Está bien? Mientras que la gástrica derecha la puede llegar a dar, bueno, acá en el esquema estamos mostrando que está saliendo la hepática propia. ¿Bien? Ahora les quiero comentar una cosa. Ahora vamos a empezar a describir las distintas irrigaciones que hay a nivel supracolónica. O sea, quiero decir, irrigación del vaso, irrigación del estómago, irrigación cabeza de páncreas, irrigación de páncreas propiamente dicho, y del hígado. Además de eso, lo que yo les quiero comentar, cuando uno le pregunta, háblame de la irrigación del estómago, por ejemplo, lo que tienen que hacer es hablar de, por ejemplo, las arcadas. Ahora vamos a verlo bien, pero hablar de la arcada, la irrigación de la arcada de la curvatura mayor, la arcada de la curvatura menor, del fondo, etcétera, etcétera. Y cuando hablen de eso, digan rama de quién es. No empiecen a hablar, cuando yo le pregunto, irrigación del estómago, empezás, el tronco celíaco emite 3 ramas, y la rama hepática común, y la esplénica, y la gastra. No, 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 están preguntando del estómago. Entonces hablas del estómago, y cuando mucho decís, esta rama que es rama de tanto, y listo. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a poner en práctica. ¿Me entienden? No se empiecen a describir todo, porque eso habla de que no entienden lo que estamos preguntando. Y la interpretación de la pregunta es parte del examen. Y cuando vos empezás a describir toda la irrigación, cuando yo te pregunto, decime cómo está irrigada la curvatura mayor, significa que no entendés lo que te estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Eso, y aparte por otra cosa, hablemos desde el punto de vista del alumno. Primero, es un desgaste mental terrible. Y segundo, que puedo llegar a cometer equivocaciones. Si cometo equivocaciones, está mal, y el que escucha dice está mal, y chao, está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esas cosas? Uno contesta lo que le preguntan. Tampoco que se torne un examen de tira-buzón, que digan, ¿y cómo está irrigado la curvatura mayor? Por la arteria tanto. Nada más le tenés que decir. No, y también por la otra. ¿Y cuáles son las características? ¿Está alejado de la curvatura? ¿A
cuántos centímetros, irriga solamente el estómago. No, es que no se torne pesado el examen tampoco. ¿Está bien? ¿Va quedando claro o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a lo que voy es esto. Yo te pregunto irrigación del estómago. Entonces vas a decir que el estómago está irrigado por un circuito de la curvatura menor, por un circuito de la curvatura mayor, por una irrigación de esófago cardiotúberositaria posterior y irrigación del fundus gástrico. Ah, bueno, coméntamela. Bueno, entonces el circuito de la curvatura menor se da por la anastomosis. ¿Ves que hay palabras claves? Se da por la anastomosis de la rama de la arteria gástrica izquierda con la rama de la arteria gástrica derecha. ¿Está bien? Y cuando mucho ahí vos podés acotar que justamente la gástrica derecha es rama del tronco celíaco, ¿bien? Y que la gástrica izquierda, perdón, que la gástrica izquierda es del tronco celíaco y que la gástrica derecha es rama de la justamente hepática propia. ¿Estamos de acuerdo? Ven que todo eso, hasta a mí, que yo lo conozco al tema, se me hace un trabalengua. Entonces tratemos de evitar tanto trabalengua. A mí me preguntaron cómo te regalo el estómago, digo que un circuito de la curvatura menor. Entonces digo, bueno, por la anastomosis de la arteria gástrica derecha y gástrica izquierda. Hasta ahí estaría respondido la primera, o sea, del circuito de la curvatura menor, listo. Si el docente quiere que le diga, ¿y de quién son ramas? Bueno, ahí le explico de quién son ramas. Si no, me quedo con eso y paso al otro circuito de la curvatura mayor, que se da por la anastomosis, el arco de la arteria gastromomental derecha con el arco de la arteria gastromomental izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Si te preguntan de quién son ramas, bueno, ahí le vas a decir de quién son ramas. Si no, listo, te quedás y seguís pasando. Bueno, además el estómago está irrigado por justamente